Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Luis Ignacio Lula da Silva ganó ayer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Han sido estas las elecciones más disputadas desde que el país recuperó la democracia allá por 1985. El candidato del Partido de los Trabajadores se impuso por un margen muy estrecho. Obtuvo el 50,9% de los votos frente al 49,1% cosechado por su rival, el actual presidente Jair Bolsonaro. Eso en números absolutos son poco más de 2 millones de votos. Recordemos que Brasil es un país muy poblado, que tiene 215 millones de habitantes. Concretamente, 60.435.000 votaron a Lula y 58.206.000 votaron a Bolsonaro. En las anteriores elecciones, celebradas en 2018, Bolsonaro ganó con el 55,1% de los votos y en las de 2013, Dilma Rousseff se impuso con el 51,6% de los votos. Lula, que cumplió 77 años hace solo unos días, regresa al cargo que ocupó de 2003 a 2010. Él ya fue presidente 2 mandatos. Lo hizo además con índices de aprobación muy altos. Es un político bien conocido por los brasileños y también en el extranjero. Es el político brasileño más conocido, de sobra además, incluso más que Bolsonaro, que se ha hecho muy famoso en los últimos años. Lula nació en el estado de Pernambuco, en el noreste del país, emigró luego con su familia, siendo niño, al estado de Sao Paulo, y allí fue a la escuela y se hizo obrero metalúrgico primero y sindicalista después. Obtuvo cierta prominencia nacional acaudillando huelgas a finales de la década de los 70 y fundó ya en los años 80 el Partido de los Trabajadores, bajo cuyas siglas se postuló para la presidencia un total de 6 veces. Perdió las 3 primeras en el año 1989, en el 94 y en el 98. Las de 2002 y 2006 se las ganó por una aplastante mayoría. En 2010, como ya no se podía presentar más, no podía encadenar un tercer mandato por cuestiones constitucionales, le sucedió Dilma Rousseff, que había sido su jefa de gabinete. Tras abandonar la presidencia, se vio implicado en el escándalo de corrupción Lava Jato. Fue detenido, juzgado y condenado a prisión. Pasó año y medio en la cárcel y fue liberado en noviembre de 2019 tras anular el juez todos los cargos de los que se le acusaba. Se le anularon por defecto de forma. Para entonces, Brasil ya había dado un vuelco político y Jair Bolsonaro llevaba gobernando ya un año, más de un año. Pero Lula no se había apeado de la carrera. Antes de ser encarcelado, quiso presentar su candidatura a las elecciones de 2018, pero el Tribunal Superior Electoral se lo impidió, arguyendo que el candidato se encontraba en prisión, inmerso en un caso de corrupción, en 2 exactamente. Apoyó entonces al candidato Fernando Haddad, que sucumbió ante Bolsonaro en las elecciones de octubre de ese año. Tras salir de prisión a finales de 2019, ya completamente libre de todos los cargos, anunció su intención de presentarse de nuevo a las elecciones. Las encuestas le daban una cómoda ventaja de casi 20 puntos sobre el presidente, lo que le animó a conformar una coalición con un antiguo adversario, con el socialdemócrata Gerardo Alckmin, con quien se enfrentó en la segunda vuelta de las elecciones de 2006. La fórmula Lula-Alckmin se ha alzado con la victoria, pero ya digo, con una diferencia muy pequeña, sensiblemente menor de la que esperaban. El partido de Bolsonaro ha conseguido ganar en las elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado, que también se celebraron este domingo. Esto deja a Brasil muy dividido y Lula, que tomará posesión del cargo dentro de un par de meses, a principios de enero, se encuentra además con un país en crisis, una oposición sostenida en ambas cámaras y seguramente también en la calle, por parte de un bolsonarismo que ha sido derrotado, sí, pero por poco. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ha sido una segunda vuelta a cara de perro, nunca mejor dicho. Lo hizo contra el actual presidente, Jair Bolsonaro. Han sido, como os decía antes, las elecciones más reñidas de la historia del país, es decir, del país reciente, desde que Brasil recuperó la democracia en el 85, tras 20 años de dictadura militar. El triunfo de Lula da Silva consolida el giro de ya prácticamente toda Hispanoamérica, con contadas excepciones, hacia la izquierda, y tiene un gran contenido simbólico, ya que Lula no es nuevo en esto. Fue presidente, como ya os he dicho, entre 2003 y 2013 y hasta hace menos de 3 años se encontraba en prisión, desahuciado personal y políticamente. Vamos, que nadie daba un real por él.
Los resultados han sido realmente ajustados, tal y como preveían las encuestas, de hecho más ajustados de lo que preveían las encuestas y como también se preveía desde la primera vuelta. Una primera vuelta en la que Lula ganó, pero sin conseguir la mayoría absoluta que le hubiese ahorrado el balotaje. En aquella ocasión, hace solo un mes, la primera vuelta se celebró el día 2 de octubre, Lula se hizo con el 48,4% de los votos, es decir, se quedó a punto y medio de conseguir el 50% que le hubiera hecho presidente en el acto, y Bolsonaro se hizo con el 43,2%. Os contaba en el programa que hice al día siguiente que Bolsonaro había resistido muy bien, mucho mejor de lo que se pensaba, y que tenía incluso opciones de ganar el día 30. La verdad es que no eran muchas las opciones a la luz de lo que nos contaban las encuestas y nos han venido contando a lo largo de este mes, de octubre. Yo he ido mirándolas, pues si no todos los días casi, a ver cómo iba la cosa, y en algunos momentos alguna encuesta incluso daba ganador a Bolsonaro, le daba ganador pues por poco. También es cierto que ha ganado Lula por poco, iba apretadísimo, especialmente en la parte final de la carrera. Los 5 puntos que le había sacado Lula en la primera vuelta eran muy pocos, como ya os comenté en aquella ocasión, pero bueno, las opciones ahí estaban. Si conseguía Bolsonaro arrastrar voto desde el Movimiento Democrático de Simone Tebet, de la que os hablé aquí hace un mes, y los socialdemócratas de Ciro Gómez. Os contaba también que en Brasil se estaba votando más en contra que a favor. Eso sucede a menudo en las elecciones, especialmente cuando son entre A y B, entre blanco y negro. Las elecciones presidenciales a 2 vueltas, la primera uno puede votar no a quien quiera, pero sí a los que se presentan, que en el caso de Brasil eran muchísimos, pero en la segunda ya solo quedan 2, así que uno no tiene por qué querer a ninguno de los dos, pero sí puede ser que odie más o aborrezca más a uno que al otro, y entonces vota al que pelea contra ese, al que aborrece. Bien, en el caso de estas elecciones en Brasil ha sido clarísimo. Ninguno de los dos despertaba suficiente entusiasmo como para imponerse de golpe, porque si no ya se hubiesen impuesto en la primera vuelta, pero en cambio tanto Lula como Bolsonaro tenían muchos enemigos, mucha gente que se la tiene jurada. Sobre una base de incondicionales lulistas y bolsonaristas, hay millones de brasileños que no están realmente ni con uno ni con otro, pero sí en contra, claramente en contra de uno o de otro. Los sentimientos que han movido estas elecciones han sido básicamente el antibolsonarismo y el antilulismo, como comentaba en aquella ocasión, hace un mes cuando hice este programa. Al final pues ha resultado que hay unos pocos más antibolsonaristas, 2 millones exactamente, y eso es lo que ha llevado a Lula de vuelta al Palacio de la Alvorada, que es la residencia del presidente de Brasil y edificio horrendo donde los haya. Por cierto, está en Brasilia, que es la capital del país, no muy lejos del Palacio de Planalto. El Palacio de Planalto está en la Plaza de los Tres Poderes, junto al Parlamento y al Tribunal Supremo. Es muy parecido, de hecho casi es una copia. Bueno, el Palacio de Planalto es otro edificio de Niemeyer, que es donde el presidente tiene el despacho. De ahí de lo de los 3 poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Ambos se asemejan, tanto el de Planalto como el de Alvorada, que ya digo, son parecidísimos, ambos se asemejan a un edificio de oficinas de los años 70 a las afueras de Madrid, pero que curiosamente son patrimonio de la humanidad. Brasilia es uno de los mayores crímenes arquitectónicos y urbanísticos del siglo XX, quizá posiblemente el mayor, con permiso de Chandigarh. Bueno, os anticipo que Garín y yo tenemos ya en cartera 2 contrahistorias, 2, no una, 2 contrahistorias sobre urbanismo contemporáneo, en el que incluiremos Brasilia, por supuesto, y otras ciudades nuevas a lo largo del siglo XX y grandes reformas en ciudades existentes a lo largo del siglo XIX. Me da la impresión que va a haber más que palabras en estas 2 contrahistorias. No sé cuándo las haremos porque se me va Alberto, pues se me va hoy a Guatemala, así que no voy a poderlo hacer, pero cuando vuelva, cuando esté de vuelta ya para el mes próximo, sí que nos pondremos con esto. Bien, volviendo sobre lo de las elecciones de Brasil, han sido muy reñidas, como os decía antes. El mes de octubre, en esencia, no sé si las habéis seguido, pero vamos, yo he ido picoteando algunas noticias y leyéndolas, pues ha consistido en una especie de maratón a la desesperada de los 2 candidatos. Han estado recorriendo el país de punta a punta. Y ojo, que no es un país precisamente pequeño, Brasil, que es más grande que toda Europa occidental, pues con la idea de atraer votantes, de ir arañando donde pudiesen, pero no tanto, y esto me llamaba la atención por las noticias que iba leyendo este mes, no tanto con ofertas en positivo, que obviamente también las hacían, es decir, ya sabéis, si gano, pues haré esto, haré lo otro, os voy a dar tal cosa, o voy a acabar con la delincuencia, voy a conseguir que tengáis todos empleo, que eso por supuesto todo político que se precie hace ese tipo de promesas que la mayor parte de los casos sabe que no va a poder cumplir, pero
digamos que estas mentiras electorales es lo común. Estas las hacían, pero no era lo principal de los mítines, ni siquiera de la propaganda. Lo principal eran avisos en negativo. Casi amenazas. Como gane el otro, os vais a enterar de lo que es sufrir, estaban diciendo. El Lula ha llamado de todo a Bolsonaro, de fascista para arriba, y Bolsonaro ha hecho lo propio con Lula, es decir, de comunista para arriba. La propaganda del Partido de los Trabajadores decía que si Bolsonaro seguía en el poder, pues Brasil iba directo poco menos que al precipicio, ¿no? Que esto iba a ser ya el fin de los tiempos, porque es fascista y bueno, y quiere quemar la selva amazónica y ya sabéis, todas estas simplezas que se suelen decir en las campañas electorales y que lo digan los activistas y los propagandistas pues tiene razón de ser, pero que curiosamente muchísimos periodistas, tanto brasileños como del extranjero, repetían como papagayos sin inmutarse y pensando realmente que lo que estaban diciendo es cierto. La de Bolsonaro tampoco le iba a la zaga, ¿eh? Decía que si Lula volvía al poder, pues habría más corrupción y sería, bueno, todo el mundo corrupto y el país iría a la ruina porque es un peligroso comunista. En fin, ya no hace falta que os descubra nada. Ya sabéis que cualquier parecido entre la propaganda electoral y sus infames activistas y la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, en estas elecciones brasileñas, como iban tan ajustados y no sabían realmente quién de los dos iba a ganar, pues lo han llevado, diría yo, que a una nueva dimensión. Ya sabemos además cómo son estas cosas en Brasil. Es un pueblo de sangre muy caliente, mucha gente joven y ha habido infinidad de disturbios, tanto en la propia jornada electoral como durante la campaña, que ha muerto gente, vamos, algo impensable, no sé, en países europeos, pero que en los países de Hispanoamérica y concretamente en Brasil es un país muy violento y además anda mucha gente armada, pues por discusiones políticas y cosas así, rápidamente tiran de revólver. Bolsonaro iba más apurado, iban los dos, pero Bolsonaro iba bastante más apurado porque casi ninguna encuesta le daba la victoria, esa es la verdad. Yo las he ido siguiendo, especialmente, bueno, el último mes sobre todo, que es cuando ya se tenía que decidir entre los dos, porque las encuestas durante agosto y septiembre eran más difíciles de interpretar, en tanto que incorporaban a muchos más candidatos, pero estas del mes de octubre eran ya o A o B, o blanco o negro, como os decía. Las que se publicaron días antes de los comicios, es decir, la semana pasada, estaban dando a Bolsonaro entre un 44 y un 47% de promedio. Es decir, que no lo iba a conseguir. Así que lo que decidió Bolsonaro ya desde principios de octubre fue hacer un sprint final, arañando votos de donde podía. Y al final, pues la verdad es que no ha quedado tan mal. Eso es lo cierto. Es más, las encuestas, tengo delante algunas. Una tablita que me he hecho con las principales encuestas y la verdad, casi ninguna ha acertado el resultado final. Algunas se ha acercado, pero casi ninguna de las últimas publicadas, las de la última semana, estaban dando en todos los casos a Bolsonaro unas cifras no muy buenas, desde luego muy por debajo de lo que ha terminado obteniendo. Estamos hablando del 40, del 45, del 46, algunas incluso le daban la victoria, pero pocas. Vamos, que el 49,1% de los votos que ha obtenido es algo muy meritorio, amén de ser el mejor resultado de un perdedor en una segunda vuelta, como os decía antes. Bueno, me he ido a mirar el histórico. En 2018, Fernando Haddad se quedó en el 44,8%, en 2014 Aécio Neves se quedó en el 48,3%, en 2010 José Serra en el 43,9% y en 2006 Gerardo Alckmin, que iba con Lula en estas elecciones, en el 39,1%. Vamos, que la verdad, pues le ha faltado, pues nada, para llegar al 50%, 0,9 puntos. Pero a pesar de los meritorios resultados, ya digo, Bolsonaro no ha conseguido ser reelegido para un segundo mandato, que era lo que él esperaba. Bueno, es de hecho el primero que no los consigue desde que hace 25 años una reforma constitucional permitió que los presidentes brasileños pudiesen empalmar 2 mandatos seguidos. Antes de eso estaba prohibido porque pensaban que se iban a atornillar al poder y decidieron prohibirlo, como ha sucedido en muchísimos países, sobre todo en Hispanoamérica. Pero pensaron que a menudo, sobre todo cuando los mandatos son tan cortos, de solo 4 años, en 4 años no da tiempo a implementar ciertas políticas de medio plazo. Así que hicieron esa reforma a finales de los 90 precisamente para eso,
para que el presidente al menos tuviese 8 años. Todos los presidentes desde entonces han renovado en el cargo, menos Bolsonaro, que no lo ha conseguido. No lo ha conseguido por poquito, pero no lo ha conseguido. Lula sí que lo consiguió en su momento. Ganó en el año 2003, como os decía antes, volvió a hacerlo en 2006, con siempre por encima del 60% de los votos. Luego en 2010 tuvo que ceder el testigo a Dilma Rousseff, que había sido ministra de Energía en su primer mandato, y luego ya en el segundo era su persona de confianza, fue su jefa de gabinete. En aquella ocasión, en 2010, Lula no podía volver a presentarse porque la Constitución quitó el límite de un solo mandato, pero estableció un límite máximo de 2 mandatos consecutivos. Pero claro, nada dice de mandatos alternos. Así que Lula, que es un animal político, pensó al término del segundo mandato de Rousseff, bueno, que no lo terminó, no lo concluyó porque fue destituida en 2016. De hecho, el año que empecé yo la Contracrónica, le dediqué un programa, recuerdo, aquel año, en agosto de 2016, y se encargó de cerrar el mandato Michel Temer, que fue presidente entre 2016 y 2018. Bien, eso no le permitía evidentemente a esta mujer, a Dilma Rousseff, aspirar a terminar su mandato. No podía ya un tercero porque ese era el segundo, pero sí permitía en cambio a Lula que fuese a por un tercero alterno. Planteó presentarse, pero claro, en aquel momento estaba en la cárcel y el Tribunal Superior Electoral de su país se lo impidió. Salió de prisión completamente libre y sin cargo alguno en noviembre de 2019, poco antes de que irrumpiese en nuestras vidas, en la de todos, la pandemia. Y fue entonces cuando se empezó a plantear lo de volver sobre la presidencia. Lo había intentado en 2018, pero había sido imposible. Pero tendría que esperar 3 años. Había habido elecciones en octubre de 2018, había tomado posesión del cargo Bolsonaro en enero de 2019, así que llevaba un añito. Bueno, en el mes de diciembre no llegaba ni siquiera un año en el poder. Necesitaba esperar y sobre todo armar una candidatura solvente que le permitiese enfrentarse a Bolsonaro con garantías. Los índices de popularidad de Bolsonaro, que empezaron altos, empezaron a caer también rápido, a finales de 2019. Estaba echándoles un vistazo de todo el mandato, los 4 años, y la verdad es que a finales en diciembre de ese año, cuando llevaba 11, 12 meses en el poder, estaban ya por debajo del 50%. Luego, 3 meses más tarde, llegó la pandemia, una pandemia que a Brasil le ha golpeado con especial virulencia. Y después de la pandemia, los problemas económicos que ha traído de una manera directa o indirecta la pandemia. La pandemia en Brasil ha sido una tragedia nacional. En aquellos tiempos, hará un par de años, cuando preparaba programas monográficos continuamente sobre el coronavirus, recordaréis que hice, creo que 2 programas dedicados a Brasil, porque hubo un par de olas que le dieron de lleno. Ha dejado en total casi 700.000 muertos. Ojo, confirmados, que serán muchísimos más, convirtiendo a Brasil en el segundo país del mundo en víctimas mortales, después de Estados Unidos. Por millón de habitantes está algo más abajo, no está el segundo, está en el puesto número 20, el 20, vamos. Tengo aquí el dato, 3.195 muertos por millón de habitantes. Está justo, según veo, entre Chile y Polonia, y muy por debajo, eso sí, de países como Perú, donde la COVID ha dejado pues la friolera de 217.000 fallecidos y 6.400 muertos por millón de habitantes. Bien, la pandemia le pasó por encima a Bolsonaro, como a todos los presidentes y a todos los primeros ministros del mundo. Pero la victoria de Lula creo que no solo debe leerse o puede leerse en esa clave. A muchos brasileños, Lula les trae buenos recuerdos. Esa es la verdad. Durante sus 2 mandatos, la economía del país marchó muy bien. Y algunos años extraordinariamente bien. Creció con fuerza gracias al alza de precios en las materias primas durante la primera década del siglo. Durante esos años, mucha gente salió de la pobreza y el país se convirtió en la 10ª economía del mundo. A partir del año 2012, estando Lula ya fuera del poder, pues coincidiendo con todos los fastos que hicieron en Brasil, que si el Mundial de Fútbol, que si las Olimpiadas, bien, el PIB dejó de crecer, al principio lentamente y después dejó de crecer, se quedó en 0 y entre 2015 y 2018 incluso decreció. Eso ayudó mucho a Bolsonaro, ya lo veíamos hace 4 años, en las elecciones de 2018. Uno de los principales problemas, por no decir el principal, seguido del de la seguridad, el principal era los problemas económicos del país. El ciclo del Partido de los Trabajadores, que se cerró entonces, se cerraba porque
los años buenos se habían esfumado hacía tiempo, porque la corrupción lo impregnaba todo y porque la inseguridad ciudadana se había apoderado del país. Que, bueno, es un país que conocemos, un país inseguro, que tiene serios problemas con el narcotráfico, serios problemas de seguridad en las calles, hay muchísimos asesinatos y es un país además que tiene una economía muy dependiente de las materias primas. Si en el momento en que estas bajan, automáticamente lo notan todos los brasileños, la economía general. Es un país que depende de la exportación, bueno, más de la mitad de sus exportaciones consisten en minerales como hierro y cobre, petróleo, soja, azúcar, café, carne de vacuno. Estoy mirando aquí la lista de exportaciones por porcentaje y es esencialmente eso. Para un país que depende de eso, pues de exportar eso, que su precio en el mercado mundial de todos esos bienes sea bajo o que disminuya la demanda internacional, pues es sinónimo de crisis. Bien, Bolsonaro prometió mejorar la economía, que estaba mal, acabar con la corrupción, que era una de las grandes preocupaciones nacionales en aquel momento, el caso Odebrecht, el tema del lavallato en Brasil, que pegó muchísimo, y acabar también con la inseguridad ciudadana, con ese miedo que los brasileños tenían de salir a la calle. Lo primero, lo de la economía, a la vista de los datos del PIB, no lo ha conseguido. La tonía económica de la época de Rousseff se ha mantenido. El PIB brasileño o ha crecido poco. Bueno, en 2019, un año antes de la pandemia, solo creció un 1,2%, el primer año completo de gobierno de este hombre de Bolsonaro, o incluso ha crecido, como en 2020, casi un 4%, un 3,9%. En otros campos, como la seguridad, el gobierno de Bolsonaro sí que ha cumplido, más o menos, lo que prometió. En 2017, Brasil tenía una tasa de 30 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes. Vamos, una auténtica barbaridad. Datos propios de Centroamérica o incluso superiores. En 2019 había bajado ya hasta 20. Luego, con la pandemia ha repuntado algo, eso sí, por claro, las restricciones y el parón del comercio dejó a mucha gente sin ingresos. En términos de corrupción, que era otra de las grandes preocupaciones de los brasileños cuando Bolsonaro llegó al poder, según el índice de percepción de la corrupción, que elabora Transparencia Internacional, la cosa se ha quedado aproximadamente como estaba. En 2017 se encontraba Brasil en el puesto 37 y en 2021 en el puesto 38. Vamos, que no ha cambiado mucho. Lo que Lula da Silva ha ofrecido en estas elecciones a los votantes ha sido esencialmente el regreso a un pasado más próspero y con más expectativas. Aparte de las amenazas de va a venir el fascismo, que claro, va a venir, ya lo tienen ahí en todo caso, pero bueno, aparte de las amenazas y van a quemar la Amazonia, era eso. Recordad cuando yo estaba gobernando entre 2003 y 2010 qué bien se vivía aquí, cómo había trabajo y cómo había dinero. Como os decía antes, en sus 2 mandatos que salió muchísima gente de la pobreza, más de 25 millones de brasileños salieron de la pobreza. Muchos se convirtieron por primera vez en propietarios y se incorporaron a la sociedad de consumo. El auge de las materias primas, alimentado por el ascenso de China durante la primera década del siglo, hizo que entrase muchísimo dinero en Brasil. Bueno, Brasil se convirtió en esos años en una suerte del dorado para empresas de todo el mundo, incluidas las empresas españolas que fueron para Brasil como las abejas van hacia el panal, hace cosa de 20, 25 años. Se extrajo y se exportó en esa época más petróleo que nunca. Los cultivos de soja se extendieron por buena parte de un país que es inmenso, que es muy fértil y que además está bien regado y que produce en cantidades industriales y a un precio muy competitivo carne, fruta, azúcar y café. Bien, todo ese dinero hizo muchos millonarios en Brasil, encendió la corrupción. No es extraño que tantos casos de corrupción apareciesen después de un periodo económicamente tan buena, pero aunque hizo muchos millonarios, las clases bajas también se beneficiaron, porque claro, la economía iba bien. En Brasil Lula era extraordinariamente popular en esos años, no hay más que ir a los índices de popularidad. Las elecciones del año 2006 las ganó con un 60% de los votos y eran las segundas, es decir, solo un punto menos que en 2002, cuando ganó con un 61%. Vamos, que en todo ese tiempo apenas había sufrido desgaste. Los líderes mundiales se rifaban su compañía, viajaba por el mundo, debe de ser un tipo muy simpático porque caía bien a todo el mundo. Bueno, Obama le adoraba. Y la denominada vía brasileña al socialismo pues parecía mucho más atractiva que la venezolana, que coincidieron en el tiempo. A Lula no le había hecho falta cambiar la Constitución ni liquidar la democracia, evidentemente porque
No sé si tenía la voluntad, pero desde luego no tuvo la posibilidad de hacerlo. Tampoco parecía muy amenazador para los empresarios ni para la bolsa de Sao Paulo, cuyo índice selectivo, el Bovespa, pues a poco que miremos el histórico, no hizo más que crecer a lo bestia, además, entre el año 2003 y 2010, precisamente por la cantidad de dinero que entró en el país en esa época. Pero claro, el Brasil que Lula hereda ahora, en 2022 o ya en 2023, cuando se convierta en presidente, es muy diferente al país de crecimiento fulgurante que presidió hace 20 años o casi 20 años. Los analistas vaticinan que la economía brasileña crecerá un diminuto, que no tengo otra, no se me ocurre otra palabra, 0,6% el próximo año, ya que el mayor socio comercial del país, que es la República Popular China, donde va un tercio de sus exportaciones, pues no está en su mejor momento económico. También se enfrentará a un Congreso hostil, porque si bien Bolsonaro ha perdido la presidencia, su partido y sus aliados de otros partidos conservadores han ganado las elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado. Aparte de que Brasil no es el mismo que en el año 2003, el propio Lula tampoco lo es. En aquel momento tenía 56 años y hoy tiene 77. Y aunque insiste en que está en perfecto estado de salud, lo cual no dudo, pues hace unos años superó un cáncer de garganta. La edad quizás sea una ventaja, eso sí, porque siempre lo es a la hora de ponerse a gobernar. Lo que sí le va a perseguir, o no va a conseguir quizá convencer a los brasileños, es de que está limpio, a muchos brasileños es de que está limpio él y los suyos. Eso de la corrupción sí que puede ser un problema, esa corrupción galopante de sus años de gobierno que terminó salpicándole al mismo, llevándole de cabeza a la cárcel. Fue condenado 2 veces y, como os decía, encarcelado durante 19 meses. El tribunal terminó anulando aquellas condenas por los defectos de forma y gracias a eso se pudo volver a presentar. La sombra de la corrupción ha aleteado sobre él durante toda esta campaña y de hecho Bolsonaro empleó a fondo ese argumento. Pero al final las encuestas mostraban que los votantes estaban más preocupados por temas como el desempleo, que se fue el año pasado al 15%. Ha caído ahora, está creo que en el 9%, pero vamos, está aún lejos de los mínimos históricos que se registraron en la época de Lula. Ahí es seguramente donde está la clave. Brasil está, como otros tantos países, en plena crisis económica y la gente ha votado con el bolsillo. Y más en contra que a favor, como os decía al principio. En los 2 últimos años lo hemos visto en muchos lugares. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, en Perú, en Italia, en Suecia y, en fin, allá donde se han celebrado elecciones. La pandemia y la crisis que le ha seguido se está cobrando un altísimo tributo en presidentes y primeros ministros. Bolsonaro, en definitiva, no ha sido el primero y tampoco será el último. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Álvaro, que nos habla de ocupación ilegal, quiero decir. El tema que te quería tratar es sobre el tema de la ocupación, que estuviste hablando el otro día sobre el tema en A la Contra. Quería comentar que este problema de lo ocupa y de la ocupación se ha agravado y se ha acentuado desde el año 2015, que fue cuando el gobierno de Mariano Rajoy modificó el Código Penal. Y este artículo del Código Penal que habla de la usurpación de bien inmueble se le rebajó la pena de lo que era un delito menos grave a un delito leve. Por lo tanto, la actuación policial en este tipo de delitos, al ser un delito flagrante, cambia completamente. Entonces, a partir de ahí, pues al ser una pena leve, el trabajo policial estar más limitado, pues el problema evidentemente se acentuó. He escuchado a algún dirigente del Partido Popular, algunas personas, hablar de que se trató de un error técnico a la hora de redactar este artículo. A mí me cuesta creer que se tratara de que un jurista cometa un error de este tipo. Me cuesta creerlo, y si fue un error se podía haber modificado y se podría haber redactado de otra manera. Entonces yo quiero creer que el legislador, la intención que tenía era a lo mejor rebajar el castigo para este tipo de personas, para este tipo de delitos, porque había personas realmente que tenían dificultad para acceder a una vivienda, porque el problema de acceso a la vivienda, tanto para comprar una vivienda como para acceder a un alquiler, siempre ha existido. Es un tema que siempre ha sido un tema de actualidad política y de actualidad social. El tema del acceso a la vivienda siempre se ha visto como un problema para mucha gente. Entonces, a lo mejor yo creo que el legislador, la intención que tenía era
rebajar el castigo para este tipo de delitos precisamente porque había mucha gente que tenía problemas para acceder a una vivienda, como una solución temporal, como para equilibrar. Y al final se ha visto que se le ha ido de las manos, el problema se ha acentuado, se ha agravado y ahora a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. Pero lo único puntualizar eso, lo cortés no quita lo valiente. Yo no tengo nada en común con este gobierno actual del Partido Socialista Unidas Podemos, pero para hacer honor a la verdad, este problema lo provocó el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular, que fueron los que modificaron el Código Penal y los que rebajaron la pena de este tipo de delitos. Y la consecuencia es el problema que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Fernando. No sé qué opinas sobre el tema, pero esa es mi opinión y quiero dejarlo ahí porque hay mucha gente que piensa que este problema es por culpa del gobierno actual y este gobierno tiene parte de culpa y tiene su responsabilidad, pero el que empezó con el problema fue el gobierno del Partido Popular. Muchas gracias, un saludo y te escucho todos los días. Muchas gracias por el trabajo que haces. El problema se ha agravado no solo por la modificación en el Código Penal, que efectivamente fue cosa del gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro de Justicia Rafael Catalá, sino por la tolerancia que hacia esto de usurpar inmuebles pues se ha otorgado por parte de ciertas administraciones y ciertos políticos. Lo que hizo Catalá en 2015 fue quitar las faltas, que es decir, las infracciones leves que instruían los jueces, con el objetivo de agilizar la justicia, nada más. No tenía nada que ver con la vivienda. Muchas de esas faltas fueron despenalizadas y se convirtieron en simples sanciones administrativas. Otras se reconvirtieron en una nueva figura penal que antes no existía, el llamado delito leve. Pero claro, antes de crearlo había que delimitar qué es un delito leve, así que introdujeron una modificación en el artículo 13 del Código Penal que dice, lo he ido a buscar, dice textualmente, cuando la pena por su extensión pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve. Bien, esto ha provocado, evidentemente de forma no buscada ni deseada, que la gravedad de los delitos relacionados con la ocupación pacífica, ¿se entiende?, sin violencia, pues se rebaje. Hay que ir al artículo 245, el 245.2, para ver lo de la ocupación. Este dice lo siguiente. El que ocupare sin la autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Bien, como la pena es de 3 a 6 meses, es decir, muy pequeña, la ocupación de vivienda, que no es morada, que no vives habitualmente en ella, se calificó como delito leve, algo que, como decía antes, se resuelve con una sanción. Pero vamos, creo que ha tenido mucha más importancia en esto la visión romántica y justiciera de ciertos políticos, especialmente alcaldes, hacia la ocupación. Como os contaba en ese a la contra al que te has referido, casi la mitad de las ocupaciones denunciadas en España son en Cataluña, creo que el 42%, la mayor parte en Barcelona y su área metropolitana. En fin, ya sabes quién gobierna en Barcelona desde 2015 y a qué se dedicaba antes de ser alcaldesa. Pues bien, gente como Ada Colau es la que ha legitimado la ocupación. Legalizado no porque no puede, porque el alcalde de Barcelona no está entre sus competencias legalizar la ocupación, pero sí legitimado. Y eso ha tenido unas consecuencias devastadoras en la ciudad, como bien saben todos los barceloneses. Bien, seguimos con Juan, que nos habla de Halloween y de las tradiciones. Hola Fernando, buenos días. Mira, te quería mandar una réplica a tu contrarréplica de hoy domingo, porque hablas de Halloween, ¿no? Y es que no estoy en acuerdo con algunas cosas que tú dices. Dices que la sociedad, pues las tradiciones cambian, no podemos ser cerrados y querer que todo sea una tradición pura, que no existen las tradiciones puras, que el mismo cristianismo es importado en nuestro país. Con todo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero entramos ahora en un tema que es más complejo que el que tú dices. Evidentemente, yo no estoy en contra de que haya flujo de cultura y sería absurdo estar en contra porque así es el ser humano. Llevamos así miles de años moviéndonos. No sé, el globalismo está ahora más expandido, ¿no?, que anteriormente, pero es algo connatural al ser humano. Lo que sí estoy en desacuerdo como católico y como persona que ama a mi país es perder unas tradiciones donde se ensalzaba al santo, a una persona que había vivido las virtudes heroicas, no sé, toda una serie una cultura donde se fomentaba la virtud, se fomentaba el buen hacer. Me parece que es mucho más
beneficioso para mi nación, para mi país, para mi familia, para la gente a mi alrededor, que no unos valores introducidos donde veo gente disfrazada de demonios, donde veo gente jugando con el más allá, con el mal, con cuanto me disfrace de una persona más mala, más terrorífica, mejor. Entonces, si te das cuenta, Fernando, para la mayoría de las personas no deja de ser, como tú dices, una ocasión para pasárselo bien y ya está. Pero de fondo lo que hay es una cultura que se está perdiendo de fomentar, de valorar a las personas íntegras. Entonces, tú ponías el ejemplo de la Semana Santa. Pues evidentemente hay muchísima gente que vive la Semana Santa, la mayoría, no sé qué porcentaje, me atrevería a decir que más de un 95%, como una ocasión folclórica. Pero no quita para que haya algunas personas que somos católicos y que esto nos dé alegría, porque están sacando en procesión a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, es algo que nos gusta, ¿no? Y aparte que imprime valor a una sociedad. Es decir, el que está saliendo ahí en procesión es una persona que por amor ha muerto en la cruz. Entonces, es verdad que la gente se lo puede tomar algo folclórico, pero algunos valores se están imprimiendo en la sociedad. Entonces, yo lo que denuncio como católico y lo que no estoy a favor es que se pierdan una costumbre más sana, que es la de todos los santos, la de ensalzar al santo y ponerlo como modelo en el cumplimiento de las virtudes que hace feliz al hombre, como decía Aristóteles, y en detrimento, ¿no? Pues voy a meter ahí a pues toda una cultura que me da igual si viene de Estados Unidos, si viene de México, de donde sea, pero que es que no creo que haga el mismo bien a la sociedad que, que esa cultura original que teníamos. Entonces, no se trata de un esencialismo, como tú dices, o una cerrazón, ¿no? Se trata de quedarnos con lo mejor. Si esos pobladores de América que mataban en sacrificio humano a las personas le hubieran introducido los cristianos, los católicos españoles, unas costumbres más civilizadas, más sanas, que van más acorde con la naturaleza humana, pues yo entiendo que hubieran seguido, que ellos hubieran seguido con su cultura, pero joder, rápidamente uno dice, tengo que poner en la balanza y creo que esto hace más bien. Ese creo que es un poco el debate. Y no estoy diciendo que lo que yo diga sean las cosas como son, pero creo que tiene que haber ese debate y no decir, bueno, pues sí, es una tradición más, ya, muy bien, una tradición más, pero hace el mismo bien a la sociedad, aporta lo mismo a la sociedad que las costumbres que teníamos antes. No sé si me he explicado, si entiendes por dónde van los tiros. Por eso que no estoy de acuerdo con lo que dices. Evidentemente, quien quiera que se disfrace, quien quiera que haga las cosas que quiera hacer en Halloween, faltaría más. Pero sí que me parece que tu enfoque es erróneo. Al decir, jo, es que no entiendo a la gente que no está, que no está a favor de Halloween, porque es que no estamos a favor. No porque seamos unos cerrados y no nos guste que las cosas cambien. Evidentemente, yo soy el primero que escucha música moderna y el primero que le gusta aprovecharse de todas las cosas beneficiosas que nos vienen de otras culturas. Pero es que en este caso lo que nos están introduciendo creo que es peor que lo que ya teníamos y que se hacía mucho bien con esas fiestas, con esa tradición antigua donde se fomentaba eso, ¿no? El personaje del santo o la santa, personas que han amado a los demás y a Dios por encima de todas las cosas y han sido, insisto, ejemplos de virtudes. Pues nada, quería manifestarte mi opinión, no sé si tendrás a bien comentarla. Y nada, un saludo, muchísimas gracias por tu programa. Soy un incondicional de él. Hasta luego. Pero, Juan, a ver, es que Halloween no está sustituyendo al Día de Todos los Santos, simplemente está alargando el ciclo festivo, lo está alargando en modo carnavalesco. Puedes perfectamente ir a una fiesta de disfraces el 31 de octubre por la noche o disfrazar a tus hijos de Draculitas si quieren hacerlo, y que seguramente quieran, y luego el día 1 de noviembre por la mañana llevar unas flores a tus abuelos en el cementerio y asistir a misa. Puedes hacer una cosa y la otra. Una cosa no quita a la otra, ni pretende quitar a la otra, tan solo se ha alargado la fiesta. De cualquier manera, y esto es importante reseñarlo, los dueños de las tradiciones son quienes las practican.
Celebramos la Navidad porque queremos hacerlo, no porque nos lo impongan por decreto ley. De hecho, las festividades impuestas desde arriba, léase el 2 de mayo en Madrid, impuestas desde arriba por motivos políticos, rara vez consiguen arraigo popular. Y todo lo más que se hace es aprovechar el día libre para irse a la sierra o irse a la playa. Cuando una comunidad humana, decide, no sabemos por qué, dejar de celebrar una fiesta, ya nada se puede hacer. Ya está, va a ser una cosa gradual, pero se va a ir abandonando. Mira el caso del Corpus Christi, por ejemplo. En su momento se celebraba en toda España. Supongo que conocerás aquello de eso de lo de 3 jueves ahí en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Lo habrás oído muchas veces. Bien, hoy solo lo celebran con auténtica entrega popular. En Toledo, que es la fiesta mayor, en Sevilla también se celebra, en Granada, bueno, y en algunos lugares más. Pero en el resto de España, donde por cierto dejó de ser festivo en los años 80, pasa sin pena ni gloria. Caray, no hay más que recorrer a principios de junio, cuando se celebra el Corpus, los 80 kilómetros que separan Madrid de Toledo, un día del Corpus. Nada, tardas en hacerlo en el tren 30 minutos. Aquí casi nada se celebra en Madrid y bueno, la gente ni sabe que es el Día del Corpus. Es una fecha móvil además porque se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Bien, llegas a Toledo y la ciudad está engalanada. Todos los toledanos están en la calle y lo disfrutan al máximo. Simplemente allí se ha mantenido eso porque los toledanos han querido mantenerlo, generación tras generación. Los madrileños no, y los de otras partes de España tampoco. Bueno, en otras partes de España como Madrid llegó a ser una de las fiestas mayores, con sus propias figuras, como la tarasca y la custodia, que representaban el bien y el mal. Pues el Corpus Christi se fue abandonando y se ha sustituido por otras festividades. La han sustituido los propios madrileños conforme han ido pasando los años y no sabemos por qué. El hecho es que las han sustituido. Algunas de tipo profano, como el Orgullo Gay, por ejemplo, que en Madrid, que es la primera semana de julio. Bueno, que en el último cuarto de siglo se ha transformado en una fiesta multitudinaria, con un montón de público que lo celebra por todo lo alto. Del Orgullo Gay a estas alturas ya podemos decir que es toda una tradición en el verano madrileño. Y claro, como buena tradición, ha venido desde abajo. Aunque luego desde arriba también se la apoye. Pero es que si no tuviese el apoyo institucional que tiene, se celebraría igualmente, porque el Orgullo Gay consiste en divertirse según empieza el verano. En una ciudad como Madrid, a ver, ¿quién no quiere divertirse? Nos pasamos más tiempo en la calle. Si no pasamos más tiempo en la calle, pues porque en algún momento habrá que dormir. Así que cualquier fiesta que implique callejear, poner música, beber y comer y bailar, pues tendrá acogida en Madrid. Y creo yo que en casi cualquier ciudad. ¿El por qué nos gustan más en estos tiempos las fiestas profanas que las religiosas? Bueno, creo que es una pregunta que se responde sola. Nuestra sociedad está muy descreída y es extraordinariamente hedonista. Hay espiritualidad, obviamente, pero a menudo se expresa de otras formas. En fin, este es el mundo que nos ha tocado vivir, Juan. Yo me limito a observarlo y a tratar de entenderlo, nada más. Yo cambiarlo no puedo y tampoco tengo ningún deseo. Yo soy un simple observador. Me gusta saber por qué las cosas son como son. No me gusta decir cómo tienen que ser. Eso se lo dejo, pues, como diría Hayek, a los socialistas de todos los partidos. Yo no soy uno de ellos, luego me limito a observar cómo es el mundo y por qué las cosas son como son, porque me interesa la sociedad. Y lo que veo respecto a las tradiciones es esto. Puede ser que las conclusiones no me complazcan a título personal, pero es que eso es irrelevante. Si al final lo que quiero es tener una idea general y lo más fiel a la realidad posible, y eso solo puedo observarla quitándome todo. Es decir, empezando por apartar mis convicciones al lado para entender el fenómeno. Y el fenómeno de las tradiciones es ese. El de Halloween ha sido así. ¿Se termina imponiendo? Pues porque la gente lo quiere celebrar. No, pero es porque se lo han dicho. No, bueno, pues lo han visto y imitamos. Los seres humanos somos de esta manera, emulamos. Y si vemos que otro se está divirtiendo con una calabaza y unas chocolatinas y disfrazado de bruja, pues ¿por qué no me voy a divertir yo? ¿Qué tiene de malo? No, se ha disfrazado de demonio. Bueno, pues se ha disfrazado de demonio. Seguramente no conozca a la persona que se disfraza de demonio ni el significado teológico de lo mismo. Le parece un disfraz de monstruito pues gracioso y divertido y ya está. Pero bueno, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de Elon Musk y su compra de Twitter, o mejor dicho, su aterrizaje en Twitter. Elonio quiso renegar de una decisión que era a todas luces arriesgada y finalmente le pareció ruinosa. Ahora que se ve obligado a bailar con el morlaco, hace bromas y despide a los responsables del guisaguisado que es actualmente la empresa del parloteo cancelable. Como tiene tajo, necesidad y equipo, hay que darle tiempo a él y a los usuarios para que se vea si los obligados cambios corrigen la presente deriva. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y regresaré por aquí mañana, que es 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Muy bien, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.